7. Estamos en la penúltima y nos vamos porque en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar muchos de los asuntos políticos y públicos de este país en esta mesa tan especial, alegre, informada, participativa, que hoy termina una temporada, pero porque esperamos que más adelante haya otra oportunidad de recomponer y de participar y de rediseñar participaciones como esta, que la verdad ha sido una mesa espléndida. Veamos un poquito algo de lo que hemos tenido en este tipo de... ¡Qué sorpresa! Yo creo que más bien el tema de Krause es un tema de que están hablando de lavado de dinero. Es decir, no tan solo es el tema de la noticia falsa. De Fox todavía lo entiendo, porque él sí está... Bueno, y están en campaña. A él se lo llevó el huracán Andrés Manuel cuando lo dejaron sin pensión. Sí, bueno, claro, pues ya él sí podría hacer los, ¿cómo les decían? Los descalzonados o no sé qué. Bueno, pues está en su miseria, pobre. Tenemos que estar hablando de la desaparición de Hugo Alberto, no del asesinato, porque lo que ha sucedido es que está desaparecido y aunque existen ya estas sentencias, parece que el caso se está desmoronando porque no hay pruebas. Femenina. Bueno, esta ha sido solamente una prueba, lo hicimos cuando llegamos a las 100 emisiones de este programa y bueno, lo quisimos recordar para este tema. Pero antes de que empecemos con las nostalgias, vamos a entrarle a la información. ¿De qué vamos a hablar, Marcel? Bienvenida, Marcela, primero que nada. Muchísimas gracias a todos. Oye, muy bien, te veo de saquito y todo muy... Pues es que no era para menos, para recibirlas, es a ver si así se quedan. Ya le entró el síndrome de la televisión. Se le está subiendo la octava. No. Ya olvídate, ya va a ser el fifiato. El síndrome fifi. ¿Cómo crees? No podíamos irnos sin hacerte bullying. Claro, está bien, Carolina. Pero además bienvenida. nunca te va a entrar el síndrome fifi. No, nunca me va a entrar, aunque me esfuerce. No, aunque te esfuerces. Oye, pero ¿fuiste a la Fórmula 1? Es que por ahí podríamos empezar en esta mesa, yo creo. Sí, Elisa, bienvenida. Hola. Por la congruencia. Bienvenidas las tres. A ver, éntrenle, por favor. Fueron a la... Mi querida Elisa, a ver, tú fuiste. Fíjate, la Fórmula 1, que creo, el otro día venía yo en el taxi regresando el día jueves, y me estaba comentando la señorita de los taxis que son el aeropuerto. Que evidentemente ya estaban cerrando las calles, se genera cierto caos, pero que es una derrama económica importante para todos ellos, porque hay mucho movimiento hacia los hoteles, porque llega muchísima gente de fuera. Sí. Es decir, qué bueno que se realizó la Fórmula 1, qué increíble que el fin de semana tuvimos el José José, el evento fantástico en el Zócalo, qué padre que las Catrinas también desfilaron por el Zócalo, qué increíble que la ciudad... Y ahí les va esto bonito que voy a decir. A ver. Que la ciudad recuperó esta cosa mundana de estar como que en la primera plana, no como cuando Mancera, que de repente nos convirtió en Mancerín Iscali o algo así, con todo respeto a que es que fue el primer nombre que se me vino, que de alguna manera nos convirtió en Tepetongo, o sea, de haber sido la ciudad, ¿te acuerdas de las bicicletas? Y que a Marcelo Ebrard le encantaba hacer cumbres de que si la emisión del gas y que somos este país así, ya sabes, todo súper verde, terrazas verdes, nos sentíamos ya nosotros Berlín, y de pronto nos llega Mancera y nos echó a la reversa, nos convirtió, te digo, ya no digas porque en la ola, no sé, bueno, en su Manceritlán, hombre. Manceritlán, así pésimo. Entonces, con Sheinbaum todavía no habíamos visto que la Ciudad de México fuera el centro de atención, lo fuimos. Con José José, con esta Fórmula 1 que, para mi gusto, es una fiesta muy de testosterona. Yo sé que hay gente que le encanta la onda de la fórmula. Como dicen las personas de la 4T, pues muy fifí, es decir, yo ni con ganas de gastar ni andar ahí, pero sí fue de llamar la atención, que ahí les pongo yo, el espadazo, el último de una mosquetera. Bueno, a Tolini, no sé si nos vio a Tolini con el de Dini cuando decía que a él no le gustaba la onda fifí, pero que ahí nos lo graban, tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con sus ingresos, tiene toda la razón, él puede ir donde quiera, pero creo que reconoció que le regalaron esos boletos y cuestan más de 5,000 pesos. Y si cuestan más de 5,000 pesos, Irma Sandoval debería de... Señora Ackerman, necesitamos un Superman que nos diga si eso estuvo mal.
Bueno, yo digo, no, ¿tú cómo viste a Tolini con el Dedini? No, pero más el tema de Atolini, yo creo que independientemente de lo que haya sido el debate sobre Fórmula 1, efectivamente el gobierno de la ciudad en los grandes premios pasados sí había estado haciendo una erogación importante de dinero. Qué bueno que se llega a un acuerdo con un grupo empresarial importante para que la Fórmula 1 no se fuera. Ahora, ¿qué es lo que tienes con Fórmula 1 que debería todo el mundo de estar contento? Los chairos, los fifís, los de sangre azul, los de sangre normal, es decir, todo el mundo. Que es un evento internacional, que la transmisión en vivo pasa a más de 120 países, que es la imagen de México en el mundo, y que el ganador en el podium dice en su primera entrevista, que es Hamilton, dice que realmente la afición mexicana le llama mucho la atención de cómo se entrega, y es decir, que es la mejor afición del mundo. Esto es lo que debería de tomarse en cuenta al final, independientemente de que este fin de semana la Ciudad de México estuvo llena de diferentes eventos para el espacio público, para todo el mundo, que parece que te regresa a esos tiempos, efectivamente, donde el espacio público es lo que se debe de recuperar, y lo que no ha recuperado algunos funcionarios de la 4T es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es decir, yo no sé para qué se ponen en la foto diciendo que, bueno, no se hizo hasta un debate que si la pigmentocracia, que si el evento, es decir, ponen un tema que efectivamente, pues si no te gusta y no eres fan y no tienes el dinero, no quieres, no vayas, pero decir y poner en entredicho que un evento de esta magnitud como es Fórmula 1, que cuesta en todas partes del mundo estar en ciertos lugares, pues no veo por qué el debate se centró en lugar de centrarse en una derrama económica y en lo que debería o no gastar el gobierno de la ciudad, se centra en si eres blanco, si eres moreno, si eres fifí, si tienes sangre azul. Es decir, yo creo que ahí el debate pues enlodó a muchos, comenzando por un youtubero muy famoso, creo que sacó hasta no sé, le sacó su foto, que iba hasta con su mujer, la señora. Sí, correcto. Y luego el funcionario Atolini, que además dice, efectivamente lo que dice Carolina, que le regalaron los boletos, es decir, pues ahí tú ya estás incurriendo en una falta administrativa. Santa Irma Heréndida de la función pública, Dios mío, nos agarre confesados, ¿eh? Pues mira, a mí me encanta que continúe la Fórmula 1, qué bueno que Claudia Sheinbaum dio la noticia también junto con Checo Pérez. Sí. A mí me encantan los deportes y me encanta la Fórmula 1 y sí le sé y he ido en México y en el mundo. Órale. A la Fórmula 1. Órale. Pero como dice la canción, cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Bueno, lo vi en la tele. ¿Por qué? ¿No tuviste quién te lo regalara? No tuve, ni tengo, ni tendré. No, sí tendrás. Bueno, sí tendré algún día. Pero me encanta, lo seguí, me emocioné, me hubiera gustado que Leclerc hubiera superado. Hamilton, pues con su característica, fue muy amable en reconocer la afición mexicana. Sí. México ha ganado también la mejor Fórmula 1 en el podium con toda esta fiesta. O sea, hay rankings y México lo ha hecho excelentemente bien. Qué padre, qué bueno, me encanta. Y me encanta también que el Zócalo esté lleno y me encanta que haya eventos y los espacios públicos crezcan y disfrutemos todos y todas y saldo blanco. Los distintos espectáculos. Sí, saldo blanco. Este fue un gran fin de semana para la Ciudad de México. Me encanta, así como me encanta ir a ver a Los Ángeles Azules, que también voy y me encanta, porque yo soy también de Iztapalapa. Eso de Iztapalapa. Elisa Ganis de Iztapalapa. Programa musical hoy, hagamos el programa musical. No, bueno, qué contentas están, no parece esa nostalgia que acabo de ver hace 3 minutos. Tenemos que todos curamos disimular nuestro dolor como podemos. No, yo por eso me emborraché antes. No es cierto, no vayan a No, qué bueno, qué gusto. La verdad es que me gusta mucho ver a la gente feliz, más allá de todos estos debates, de veras que me parecen, híjole, pues muy mezquinos, ¿no? El tema, los debates racistas, incluso en el tema del desfile también de las Catrinas, ay, qué horror, que eso era de James, o sea, la gente está feliz, mexicanos y mexicanas se disfrazan, salen en familia, disfrutemos, ¿no? Y dejemos esos debates, pues sí, que lo sigan armando aquellos que quieren dividir, polarizar o sacar raja política. Pero a ver, ¿a ti qué te creó y qué sentimiento te generó el Atolini con el Dedini? Fíjate que y a ti, Julio.
Pero es que además, yo sí tengo ya no, curiosidad, yo no estoy- tuiteó nada, Yo ¿verdad? estoy ambidiestra. Él ya no, Estoy ambigua de mis sensaciones. Resulta no sé muy qué peculiar dijo porque nada. hubo un momento en el cual se repudió mucho y llegaba Felipe Calderón con su gente y se repudiaba por parte de quienes estaban en contra de este tema. Ahora dicen que bueno, que ya no se está dando apoyo económico del gobierno hacia ese evento, que ya es absolutamente capital privado. Y lo que pasa es que estamos en un momento tan delicado de enojos, de enconos, de discurso de odio, que digas lo que digas, pongas un versículo de la Biblia en Twitter, el mismo que te van a criticar por ponerlo o no ponerlo. Pero además porque Tú le estás falta- hablando del cristianismo. Estoy hablando. Pero además, Híjole, déjame ya decir, me humanismo. cachaste. Está hablando del humanismo. Cristianismo es humanismo, es tuiterismo. Cristianismo tuitero. Ay, Jesús Cristo Sí, nos ampare. San Juditas Tadeo, Oye, es ese 28 día. de octubre Oye, ese y día. las causas perdidas, yo te pido Sí. que le llenes el corazón de bendiciones a Oye, Marcela, pero además, fíjate, los, de éxito a Julio muchos en la de los que octava. generan este encono y que han estado siempre golpeando y la polarización son los que se contradicen de una manera Sí. espectacular, ¿no? Y así como criticaban antes la Fórmula 1, hoy se toman la fotografía. Mal. Pero bueno, qué bueno que además vayamos identificando pues que existen y existirán estos personajes que están haciendo propaganda y que a Que eso no se son dedican. congruentes. Que no Decía son Marcela del congruentes, ¿no? sentido común. Que es el menos común de los Sí, sentidos. pero fíjate, no, la congruencia. Sí, la Parece congruencia. que esa sí está extraviada. ¿Quién sabe cuándo la vayan a encontrar? Si alguien la ve, por favor, repórtelo a Locatel y ahí se la regala uno que otro funcionario, digo yo nada más. Sí. Y Lo que pasa es pero que es muy hablamos de lamentable humanismo. eso. Se ve que Sí. le gustó el tema a mi querida Marcela. Sí, ¿Qué sí, querías compartirnos de este Sor fin de Marcela, semana? por favor. Sor Marcela. Danos tu Sor sermón. Huracán, No, Sí. bueno, dinos. yo pienso que ahí sí el presidente de la República, independientemente de sus creencias, independientemente de las creencias de los que estamos aquí en la mesa, pues utilizaron un micrófono para hacer esta comparación, que si el cristianismo y que es ayudar a la gente y que si Jesucristo. Me parece que es un discurso que sin duda, si lo que se buscaba era generar un debate, lo generó. Lo que me llama muchísimo la atención es que ese debate que se genera no se genera ni se ve reflejado ni en programas de radio, ni en noticieros, ni en columnas. Es decir, sí hay una... Yo no sé si sea un tema de autocensura o de ser demasiado prudentes, porque efectivamente el tema es extraordinariamente delicado. Ya cuando cruzas el umbral religioso, político, ve cómo le fue a Vicente Fox con el crucifijo en el Auditorio Nacional. Ve cómo le fue a Abascal cuando era secretario de Gobernación, que escuchaba una misa, ¿verdad? Con los brazos abiertos toda la misa. Bueno, y hasta La censuró. escuchaba. Ahora se acuerdan que fue Correcto. capaz de Claro. censurar el libro. Sí, De sí, era Aura, Aura, sí, ¿verdad? sí, Aura. Aura de Carlos Es Fuentes. decir, Barra, sí. existía y en ese momento una gran, no quiero decir una oposición, pero sí un debate. Hoy por hoy yo no veo este debate, independientemente de la religión o lo que profesa el presidente, es completamente y absolutamente respetable. Pero de eso a que en un micrófono se utilice en un tema de un discurso, sí me parece que es un tema de debate, un tema delicado y un tema que no se ha discutido con profundidad. Y yo creo que, seguramente el presidente, que es muy cristiano, pues sabrá más del tema y leerá la Biblia y todas esas cosas, porque ha citado versículos y no, y yo como soy del Opus Night, ¿verdad? Pues no, o sea, seguramente él sabe más que yo, pero ¿Cómo se llama Opus Night? Exacto. Me la imaginé de Que nos escuchen. Sí. Los del Opus Dei te van a castigar Sí. por darte yo la soy mala del Opus vida. Night. Pero les voy a decir, pero más allá de la vacilada, fíjense, yo creo que además dice cosas que no me parecen muy certeras. Digo, él sabrá mucho de este tema de la Biblia y demás, pero por ejemplo, confunde humildad con condición de pobreza. O sea, él llama a las personas en condición de pobreza humildes. Digo, la humildad no tiene nada que ver con tu condición de pobreza. No, pero los usa como sinónimos. O sea, precariedad y humildad. Ajá, Los y no es equipara. cierto. Y eso no, hay necesariamente gente humilde en todos los estratos socioeconómicos o todos los niveles que pueda haber y soberbios en todos lados, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con la humildad y yo creo que lo utiliza, es decir, sí va cometiendo ahí algunos
como los de algunas Sangre Azul, imprecisiones, ¿no? Como los de Sangre Azul y Ahora, siempre ha estado presente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador este sentido religioso, este sentido del perdón, digo, desde la campaña, Pero él es, ¿no? sí, es Del un no hombre rencor. religioso, ¿no? Finalmente él es un hombre religioso y lo que él ha defendido, lo que yo le escucho es que tenemos que tener esta libertad de creencia y él se asume, te iba a decir católico, pero no, ¿verdad? Se asume cristiano y dice hay que respetar hay que respetar a los católicos, hay que hermanarnos con los judíos, es decir, en ese sentido tiene armonía. Lo que pasa es que cuando tomas el micrófono de un mitin político y lo destinas a hacer una arenga que no es política, sino religiosa, pues corres el riesgo de alienar a muchas de las personas que te están escuchando porque no profesan la misma fe que tú, y uno de nuestros derechos constitucionales es la libre creencia. Entonces, déjame creer en el Dios que yo quiera, déjame entender el perdón como yo quiera, pero bueno, yo creo que ha sido algo que ha estado muy presente en López Obrador desde el principio, y si fuéramos un poquito como la cultura estadounidense, pues igual y no nos espantaríamos, porque yo no sé si ustedes han escuchado. Pero siendo jefe de gobierno no había sido tan... ¿Cómo le van may God be with you, y que Dios te acompañe? Y fíjate la ironía. En Estados Unidos, que siempre se andan dando besos, con todo respeto, no es una grosería lo que estoy diciendo, pero se andan dando todo el tiempo besos con la cruz. Bueno, el discurso de Trump el día domingo de que agarraron a este terrorista como un perro. Tú dices, ay Dios mío, la venganza en todo lo que da. Sí, pero nadie le dio, si tú te das cuenta, que a nivel internacional, una nota tan importante como el abatimiento del terrorista. Que ya es como la cuarta, quinta vez que lo matan, es según correcto, eso. Sí. Pero no fue así como un perro, entonces seguramente sí está muerto. Pero no fue explosivos. Pero no fue un tema que lo hijos, hubieran retomado muchos medios, es decir, no le quieren dar tampoco la victoria en este momento, ni a nivel internacional. No, a nivel internacional está en todas las primeras planas. Sí, pero no en los noticieros y demás, como dijeran. No. Bueno, pues esto habría que darle un crédito al presidente Trump de lo que hizo, pero claro, hay mucha gente que no se lo quiere dar precisamente por no darle el beneficio de la duda o darle la palomita en un momento en donde está. Pero ya está el abucheo bonito en el base. Sí. Nos lo abuchearon a Trump. Sí, en el enciérrenlo, partido que también enciérrenlo. Pues eso fue lo que dijo él. A lo mejor invito a Elisa para que se venga de comentarista deportiva. En el quinto partido, que por cierto, los Astros, que ahí sí le va a atinar a Andrés Manuel, ¿eh? No será profeta en su tierra, pero sí en la otras. mañanera dijo que él era atinadísimo, justo por eso. Esa información sí la tiene Elisa. Esos datos sí son ciertos. Pero fíjate, en los lugares donde son invitados, ¿no? Han perdido los locales, han ganado los invitados. Vamos a ver cómo se pone la serie, pero ahí sí no será profeta en su tierra, pero Jesús Cristo, como dice Andrés Manuel, lo ha iluminado, y sí, es cierto, le está atinando. Los Astros en una de esas se quedan con la serie. Pero tú decías, Marcela, pero bueno, ahí abuchearon a Trump, perdón. No. Tú decías que como jefe de gobierno no hubo esa misma conducta. Lo más cercano fue yo me acuerdo con Norberto Rivera, la Plaza Guadalupana. Sí, pero una cosa muy discreta, muy institucional, es decir, yo nunca vi en los 6 años, 5 años y cacho antes de irse de candidato, yo no recuerdo un discurso tan abierto, tan abiertamente profesando su cristianismo, yo no lo noté. Es cierto. Y ahorita como presidente es como, pues yo creo que mucha gente debe decir, bueno, a mí sí me llama la atención porque digo, yo no recuerdo a un Andrés Manuel, independientemente de que sin duda veladamente nunca estuve de acuerdo con la terminación del embarazo, que realmente quien empuja esa iniciativa es Marcelo, que termina enfrentándose con el cardenal Sandoval y con la iglesia, con la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero el mismo jefe de gobierno entonces, el hoy presidente López Obrador, nunca tuvo una cosa así tan abierta. Entonces sí me llama la atención que ahorita tenga un discurso mucho más abierto en ese aspecto. Lo que yo creo es, si esto es nada más discurso, está muy bien. Si ese discurso va a permear en políticas públicas y en restringir derechos, entonces estamos en un grave problema. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que cuando fue jefe de gobierno, sí pesó
el hecho de su postura para que no se aprobara la interrupción legal del embarazo, ¿no? En cambio ahora, al parecer, pues Lo en ha distintos impulsado, ámbitos está de empujando. hecho. Ha dicho que va a respetar en los estados en donde ya esté como pero ley, muy pero así importante. como impulsar, así como él abiertamente decir, entonces Veracruz, es ahora sí, importante no. porque voltea a ver a Nuevo León, Sí, que ahorita ya con lo de andan la hasta ley, sí. antimatrimonio de Sí. personas del mismo sexo, ya me parece una desvergüenza. No, y lo Tenemos de el caso de lo Oaxaca, me da lo de mucho gusto. la objeción objeción de de conciencia. conciencia en Sí, Nuevo León. exactamente. Entonces, a mí sí me Sí. da gusto que al menos Andrés Manuel López Obrador, a Exacto. diferencia de todos los demás candidatos, nunca tuvo un problema en retratarse con Sí. personas que tenían Ah, las sí. banderas gay. Siempre ha dicho que respeta, y sí es importante aclararlo porque cuando volteamos a ver los gobiernos del PAN que nos antecedieron, Pues el PAN. o incluso Peña, Peña fue al Vaticano con la gaviota para anunciar que se quería casar y acabó anulando matrimonios. ¿Quién Bueno, sabe los si dos con anularon, influencias? los Fox expresidentes. también anulando Sí, Fox, sí, matrimonios. claro. Margarita Calderón, o como se llame, Margarita Zavala. Zavala de Calderón. No sé si Gómez ustedes del recuerden. Campo. Gómez del Campo, bueno, ya lo que tú quieras, hombre. Ya ¿No la- se ya la acuerdan ustedes hizo, cuando se hermana? tocó con una mujer que era abiertamente lesbiana, que le dice, Sí, oye, quiero que que tú no hables? Y quiso. ella empezó a decir, no, No quiso. yo no, guácala. Sí. Casi se nos va para atrás desmayada. Entonces, por ejemplo, eso a mí me parece mucho más grave, porque Así en es. el fondo lo que estás diciendo es, no te veo como igual. Mientras el discurso de Andrés Manuel López Obrador de todo es amor, yo entiendo Sí, que ahora no sí va a que- resolver el problema de México. Yo Sí. quisiera un poco más que el discurso, déjenme pedirle más, pero bueno. Si es Sí, amor y pero- perdón, está bien. El asunto es que a él no se le olvide, porque bien que cuando se Exacto. acuerda de que le hacen cosas, ay, Dios mío, el amor se le escapa del corazón. El ¿Cómo amor me se acaba. preocupa, Ya Andrés que estamos muy Manuel? cansados. Ya hasta el güey Se le ya. arruga. Nos falta Rigo ese el amor. amor pero además, se acaba. ¿sabes qué es lo Cada que vez llama se la acuerda del atención? pasado, El mira, amor se acaba. hoy recordó El su amor éxodo, acaba. que no tuvo Sí. cobertura mediática, y recordó cómo cuando él estaba en el desafuero nadie lo cubrió. No, y, qué y bárbaro, sí le eso sí tuvo no es muy cierto. bonitos deseos para los reporteros que se accidentaron, pero bien que dentro de todo eso dijo, no, es que a estos nada más les gusta viajar a todo lujo. Y yo creo, ahorita a ver si tomamos este Sí. tema, tú decías algo bien interesante, humanismo y twitterismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, queridos compañeros, pero el Twitter ya está muy mal. Porque uno escribe una cosa y ellos entienden otra. Está muy fea. Entonces, no, o yo se hacen los esta que entienden mañana otra. escribía y decía, oye, sí hay que ver que estén sin riesgo nuestros compañeros de la prensa. Sí. Y yo nada más sentía, es que los twitteres ya se sienten como arañazos, o sea, son como 3D. Llega a la realidad ya no virtual, tú te sientes arañado. Me estaban insultando porque decían que yo quería que los dueños de los medios no pagaran sus giras. No, A ver, que no no, se hagan no, bolas. La mayor parte de los medios pagan las salidas de sus Así enviados. Todo el mundo asume los costos. El asunto es que en la logística del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí, perdónenme, me parece de interés nacional que se cubran las actividades del presidente y no desde un boletín, sino desde un acto presencial, me parece muy importante que se cubra. Es muy difícil cubrirlo. Si se mueve en estas suburbans, yo no quiero de verdad ser grosera, pero creo que rebasa los límites de la velocidad, va como a 140, es decir, como que la ley se le olvidó ahí, la del tránsito, y es muy difícil para los reporteros llegar a los eventos, entonces generalmente se están matando, porque el reportero es el último que se va cuando termina el evento número 1 que tenga, por ejemplo, en Sonora, y luego se va hacia Cajeme, son un trayecto de carretera, pero él se va, perdónenme mi expresión, es la última vez que lo voy a decir en radio, él se va en chinga. Y ahí tienes a los otros cargando el equipo y el tripié y métete y aviéntate, se avientan como Superman, se meten en una carcacha espantosa Sí. y le tienen que meter al acelerador como le gusta a la Fórmula 1 Elisa. Bueno, estos como Hamilton van ding, ding, Como para llegar Verstappen, porque si tú estás en un medio, eres el primero en tener que cubrir. Entonces, claro que hay muchos recursos, pero si quisiéramos cumplir con la agenda de Andrés Manuel López Obrador, que tiene problemas de los que tú quieras, pero no de salud, oye, él hace como 5 eventos al día, pues sí necesitas el apoyo logístico. ¿A qué me refiero? Que el señor Cuevas facilite la agenda. Ramírez Cuevas, sí. Que se organice a ver que sí llegue toda la prensa donde tiene que llegar, porque finalmente si es su función, se llama comunicación social, y quien te ayuda a comunicar Sí. socialmente son los medios.
los no convencionales y los convencionales. Entonces, no es grilla. Ya decía el presidente hoy que le andaban grillando a Jesús. No, lo que pasa es que uno extraña a César Yáñez. Yo sí. Pero además, ¿sabes qué? Han existido pláticas y charlas y los medios de comunicación asumen económicamente esos gastos, pero cuando llegan ahí, pues hay una logística y una coordinación que se tiene que dar desde presidencia, y no basta con decir que los corresponsales cubran, porque independientemente de eso, los corresponsales también tienen que trasladarse de un lugar a otro. Es decir, entiendo que hay que ver la mejor manera de poder cubrir los eventos, pero yo creo que aquí hay dos cosas que se están descuidando. Uno, que existía ya una plática y un convenio en relación a que los medios asumían, pero sí Jesús Ramírez, como coordinador de toda esta parte de logística, tendría que estar atento, y había ya denuncias no formales, o sea, había avisos por parte de los propios medios de las malas condiciones de las camionetas en las que estaban viajando. Un día antes hubo ese aviso también, es decir, no fue algo que sorprendiera, porque estaban ya fallando esas camionetas en las cuales estaban viajando. Entonces, pues bueno, creo que esta parte de la polarización hace mucho daño, y sobre todo los que están en la propaganda. Vuelvo a insistir, estos grupos que lo único que quieren es denostar y agredir, no importa lo que digas y ni cómo lo digas. Entonces es terrible que reporteros de las fuentes, que son jóvenes que trabajan muy fuerte en distintos medios de comunicación, que no tienen los grandes salarios ni las grandes prestaciones, que hacen su chamba de la mejor manera y que tienen que estar cubriendo, se vean expuestos, y no solamente eso, sino además después los agredan en las redes diciendo que son fifís, y que claro, que por qué sus medios no los paga, que si ahora quieren golpear al gobierno de Andrés Manuel. Es terrible. A ver, yo voy a discernir de lo que acaban de decir mis dos compañeras. Primero, a discrepar, sí, perdón. Pensé que ibas a discernir, a hacer una disertación. No, a discrepar. Aquí, si no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Primero, el presidente sabemos que tiene una agenda muy completa desde que era candidato. Sí. Es decir, no hay nada nuevo que tenga 4, 5, 6 o 7 eventos en un solo día. Segundo, es el presidente no puede tener su agenda de acuerdo a la agenda de los medios, o si los medios pueden o no pueden. Sí. Pero no, es decir, pero que no es riesgo llegar. Bueno, puedo hablar. Bueno, está bien, pero eso todavía no. Bueno, ¿me dejan hablar o cómo está? Pero todavía no hay nada no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Estamos de acuerdo. Es decir, hasta ahí estamos el medio de comunicación, según yo, y ahí sí que comparto el punto de vista del presidente, es decir, no tendría, si las cosas ya cambiaron y ya no somos como antes, tendría que haber una nueva logística en cuanto a cómo se van cubriendo las giras presidenciales de fin de semana. Punto, ¿no? Es decir, yo no sé si Jesús Ramírez manda o no manda la agenda, no estoy metida en eso. Me queda claro que hay un problema real de logística, que antes, pues claro, quien hacía todo ese tema era el Estado Mayor Presidencial, mismo que el día de hoy no existe. La ayudantía del presidente evidentemente no le da como para estar, cuidando al presidente y para estar viendo cuál va a ser la logística para los medios de comunicación. Sí debería de haber una logística, pero sí es responsabilidad del medio de comunicación mandar a su reportero al primero, al segundo, al tercero o al cuarto. Coincidimos siempre. Si tú me dices del reportero que no tiene y que está, etcétera, y que su medio y demás, entonces ese reportero debe escoger una gira, una ciudad. Si el presidente va a visitar 4 o 5 comunidades y están en la sierra y son de difícil acceso, me queda claro que tendría que el presidente, que en algún momento cuidó muchísimo a La Fuente mientras era candidato, mientras iba rumbo a la presidencia, siempre fue una gente que cuidaron a los medios. César Yáñez hizo un trabajo es lo que yo estoy diciendo, impecable. En campaña tenía una agenda igual de activa, pero en campaña lograban coordinarse. Hoy por hoy lo que estoy viendo además es un presidente irascible, un presidente con mucho menos tolerancia a la crítica. Será que si está trabajando las 16 horas que dice que está trabajando, que le creo, te vuelves un poco, pues te cansas y te vuelves un poco irascible al bote pronto de preguntas en un aeropuerto, en donde te están preguntando de 7, 8 eventos, llámese Culiacán, llámese Michoacán, llámese lo que sea.
y él espetando, y bueno, lo agarra el tema del desafortunado accidente de los compañeros, que evidentemente se ve que la camioneta estaba en pésimas condiciones, y que los choferes, en eso de estar tratando de perseguir y de estar atrás de la comitiva, pues por supuesto que van a 140 o a 150 kilómetros por hora. Qué bueno que no pasó a mayores. Hay límites de velocidad, pero señora Patria. Sí hay un tema de logística que debe de ser visto desde presidencia y también visto desde los diferentes medios de comunicación. O sea, realmente no hay, coincidimos en todo, porque lo que estamos diciendo es, se tienen que coordinar los medios a esta dinámica, a lo que es. Lo único que yo digo es que si ya existía un acuerdo en relación... Pero eso era antes, y ya no ahora, con Jesús Ramírez Cuevas. Con Jesús Ramírez Cuevas. Los pues tenía que medios le atender dijeron, nosotros cómo nos estaba la hacemos camioneta. cargo de pagar estas camionetas. Sí. En varias ocasiones le dijeron, porque es muy distinto ir en un chuchuchú, como diría Bartlett, pero me refiero realmente en una antigüedad que hace chuchuchú. Así estaba una de las camionetas. Una cafetera con ruedas. Una cafetera con ruedas. Bueno, las llantas lisas. A una las llantas Suburban. lisas. Sí. No, pero eso además podría tener responsabilidades penales. Sí. Ahora, si el señor Jesús Ramírez Cuevas no quiere soltar la agenda, si no quiere apoyar a que se coordinen los medios, etcétera, eso se convierte en un obstáculo. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos diciendo. Pero también yo creo que hay un tema de agenda y que significa un tema de seguridad. Sí. Yo creo que aquí en el tema de la agenda también hay un tema de seguridad. Eso de estar repartiendo la agenda. Ay, Marcela, si se ven en aviones... Él lo avisa, además. Sí, comerciales. No, pero él dice, yo voy a Oaxaca. Cuando están agarrando al hijo del Chapo, está viajando en aviones comerciales y ahora están muy preocupados en cuestiones de seguridad. Yo pues creo que hay un tema. Me parece que eso deberían de atenderlo. No podría estar viajando en un avión de una línea aérea. Sí, pero es el presidente el que quiere. Con toda la gente, pero sí, hablando de temas de seguridad, o sea, pone en riesgo a toda la tripulación y a todos la gente que está viajando con él. Si va viajando hacia Oaxaca, o no sé si va hacia Oaxaca. ¿Quién se sube al avión con Andrés Manuel? Cuando están atrapando al hijo del Chapo. Pero no estaba enterado. Sí, no estaba enterado y no está en comunicación, pero los narcos sí. No estaba enterado. Mucho. Exacto, él tenía otros datos. Tendrían que ver el tema de seguridad de la población y del pueblo que lo va acompañando sin deberla ni temerla, ¿verdad? Lo único cierto es que hay un rediseño de las relaciones de los medios de comunicación con el poder político que pasa por la disminución enorme del monto de la publicidad, la inexistencia ya de convenios publicitarios que antes le daban mucha seguridad a las empresas, lo cual ha provocado muchos despidos, muchos problemas, inviabilidad financiera de ciertas empresas. Están las conferencias mañaneras, los mítines de fin de semana, una profusión de información como nunca antes. Lo que pasa es que él está apostando, y es una buena apuesta porque él es un gran manejador del tema, es decir, la conferencia mañanera piensan que puede sustituir a toda la información que se puede dar durante giras y demás, entonces le apuestas a eso como para decir, bueno, quizás los medios no se les necesita, pero yo creo que ahí sí estaremos entrando en un terreno muy complicado de falta de información. Sí, a mí me gusta. Pero fíjate, nada más un comentario al margen de la mañana. Para que veas que es tan cierto cómo sí cambian las reglas. Ahora, no necesariamente, Julio, el hecho de que los medios asumen sus costos ellos, porque al menos yo hace 15 años que estoy en medios y siempre para campañas, para la presidencia y demás, cada medio, al menos TV Azteca, me imagino que la Televisa, Radio Centro, Telefórmula, siempre han pagado sus viáticos, porque finalmente si quieres que de alguna manera no te salgan con que no te invito para que me pegues. Si te andan invitando, entonces luego no pegas, y eso era lo más priista del mundo, que viajaban hasta con el perico del corresponsal de quién sabe qué, con tal de tener una cobertura. Eso ya no ocurre. Eso ya no. Pero fíjate tú también lo que pero son sí las hay cosas. Hay tú una tienes logística, la mañanera, instalación de sala de prensa. Mi único punto es, en la mañanera uno ve un cambio sustancial cuando es en el interior y cuando no es en el interior. Porque ahí ves que toda esa primera fila que está aquí, siempre encantada en la Ciudad de México, que tiene al oro sólido y a no sé qué tantos medios ahí digitales que están intentando sobrevivir, pues de alguna manera ahí sí ya no quieren invertir para ir a cubrir ninguna mañanera, y ellos sí no gastan un solo peso en ningún viático,
y ya no hay esa primera fila. Cuando te vas al interior de la República, ve las mañaneras. Y las preguntas Son son otras, más son rudas. otras y más preguntas. difíciles. Bueno, las Los preguntas son reporteros preguntas plantean. de Por eso periodista. yo no sé si ahí Sí, Jesús Ramírez plantean los Cuevas- problemas. Sí, mira, yo creo que aquí además, a mí lo hemos platicado aquí, lo hemos dicho, me gusta el hecho de que haya una nueva dinámica en donde se planteen y se quiten todos estos excesos que existían. Privilegios, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y que además nuestros impuestos, nuestro dinero tenga una salida transparente, lógica, que no se despilfarre de como se hacía, ¿no? Y en temas de publicidad oficial sabíamos de ese despilfarro y hay estudios, ya en análisis y demás. Qué bueno que es así. Ahora, lo único que yo digo es, actualmente, con los acuerdos que se tienen, con los medios que asumen los gastos para enviar a los reporteros, pues la coordinación y el acuerdo que se tenía se debe de cumplir. Y yo creo que lo básico es que se tengan condiciones de seguridad, no grandes autos, no grandes derroches, lo mínimo. Y si hay algún aviso de que estaba mal un automóvil, una unidad, una camioneta, se tendría que haber revisado porque hubo uno y después sucedió este accidente. Entonces, pues nada más es eso. Sí creo que debe haber esa responsabilidad por parte de quien lleva la logística para que no haya accidentes, punto. Y creo también, muy importante, que los medios sigan cubriendo, que hay una gran pluralidad, porque no basta con escuchar la versión oficial. Claro. El discurso que se dé en el momento o la mañanera. Se tiene que cubrir para analizar además todos los ángulos, todas las voces, las crónicas, lo que está sucediendo alrededor y lo que no se dice en un discurso oficial. Tú imagínate que la campaña de Enrique Peña, por ejemplo, hubiera dicho, no se desgasten, nosotros vamos a darles todo, y pasa el suceso de Leibero. Pues no nos hubiéramos enterado que les habían puesto la fuente ¿te acuerdas? Con tintura roja, que casi lo expulsan. Que se metió al baño, acabó encerrado. Exactamente. ¿Tú crees que, por ejemplo, Trump subió, la Casa Blanca subió a su sitio los bellísimos abucheos de ese estadio sabio de béisbol que lo abucheó? Pues no. Entonces sí es bien importante para una prensa independiente. Para una democracia. Yo creo que ha sido para una democracia, que ha sido el anhelo que siempre hemos tenido toda la gente que trabajamos en los medios, es pues tener esta muy sana distancia, aunque parezca que estoy citando al célebre Cedillo, pero al menos sí, de los medios y el poder, sí. No me regales galletitas ni yo quisiera retomar algo más allá. allá del tema que estamos hablando. Ahorita yo quisiera retomar algo así como de punto de debate. ¿Qué? ¿Cuál sería o cómo hubiera sido la votación en el 2018 si tú hubieras tenido un Andrés Manuel López Obrador abiertamente cristiano? Yo quisiera saber cómo, si hubiera o no hubiera impactado en los números y en la cuestión de los votos, si tú hubieras visto un candidato como López Obrador abiertamente cristiano. Pero ha sido así abiertamente cristiano, ¿no? Pero el discurso sí ha ido subiendo y increciendo abriéndose cada vez más, sí. Que no era así del 2000 al 2006. Está por salir un es libro decir, muy bueno sobre toda la recopilación de este tipo de asuntos, con especialistas, con un par de especialistas, que va a hacer mucho revuelo. Va a salir dentro de un par de meses. Que está interesante, ¿no? Sí, porque finalmente ese es el reino de AMLO. El reino de AMLO, y él con un discurso. Y vas a decir la misa mañanera. Pues ya no va a ser cada 7 días. Esto es una. que es ¿Y un quién tema de muy ustedes largo. me va a traicionar? A ver, ¿O pero uno además, de ustedes me va a traicionar? ¡Ay, qué Judas! Sí. ¡Qué bárbaro! Pues ¿De que- veras? Pues, Claro. Del otro ¿verdad? Judas, no el de hoy. Ah, sí. Sí. México es un país católico, Sí. cristiano. Y la gente, y este Cada vez discurso menos, pero permea, sí. Pero yo sí pues creo que ¿no? ha perdido. Y además, Sí. Digo, el estadísticamente. catolicismo, yo creo que sí ha perdido mercado a raíz de una serie de escándalos que han mira, ocurrido yo creo en el que seno de la ahí Iglesia lo Católica. que pues más la bien pedofilia, hay que decirlo Sí, la con todos los pedofilia, nombres, sí, tremendamente eso ha y afectado a la iglesia. Santa Sede con un tema de finanzas también. Cuando la Santa cede y cuando no Por cede. andar cediendo Ah. todo. la corrupción del alma, son del Opus del Night. cuerpo Sí. El y Opus de Night todo, está ¿no? De la Ujú. de la iglesia que ha sido terrible, pero que poco a poco ha pasado muchas décadas Con para razón que vienes esto de rojo. salga. Ha pasado muchas décadas para que esto pueda salir a la luz y ha habido resistencias tremendas para que sea así. Entonces yo creo que no hay nada
ganado en el terreno del Estado laico. Yo creo que es algo que se tiene que estar siempre muy atento y luchando, porque sí puede haber un retroceso en el tema, sobre todo, digo, de derechos y de libertades. Por supuesto que cada quien profese la religión que quiere, de la manera más libre también, es parte de esos derechos y libertades, pero hay que estar muy atentos a la defensa del Estado laico. Es que yo creo que ese es justamente el gran punto. Puede a uno hasta darle chiripiolca cuando escucha a Andrés Manuel López Obrador utilizando discurso que es completamente religioso y donde de pronto no sabes si estás viendo al presidente Andrés Manuel o al pastor Andrés Manuel. Pero a mí en el fondo las palabras me parece que son palabras. Mi preocupación sería que viera yo que hay ganas de echar reversa en batallas importantes como ya ganadas, exacto, como el matrimonio del mismo sexo, como el hecho de que que personas casadas del mismo sexo puedan tener acceso a la salud, que puedan heredar, que puedan tener jubilaciones. Y que eso se ganó ahora. Eso se ganó ahora. Y con Germán Martínez, que también con Germán, es muy Malú mocho. Micher, ¿no? Entonces, por eso te digo, a mí no me importa lo mocho que pueda ser tu discurso, mientras a la hora de la acción no discrimines, otorgues los mismos derechos. Bueno, no dividirás, ya eso va a tener que verlo con su confesionario todos los días. O no mentirás. Pero estamos hablando de este tema, ¿no? A mí me importa que las mujeres preserven en la Ciudad de México el derecho a interrumpir su embarazo si así lo desean. Esto ocurrió también en Oaxaca. Me importa también que exista la legalización, por ejemplo, de las drogas, el tema de la marihuana, que generalmente cuando eres muy conservador y muy religioso, los primeros que dicen no son ellos. Me importa el tema de la televisión y que le den un canal a los asociaciones religiosas que lo quieren hacer. Claro. Asociaciones religiosas. Mientras es su discurso, yo creo que uno debe de reconocer que Andrés Manuel es alguien que tiene una fe que profesa, que le tiene mucho orgullo, pero que no profesaba, pero que no haga que su religión se convierta en ley. ¿No mientras profesaba? eso se esté dividido, yo sí lo confesaba. Profesaba, ¿no? Sí era ¿No confesional, profesaba? yo creo. Sí, pero no de una manera tan abierta, sí, ahora está más. El discurso está abierto. Su esposa, porque fíjate, al menos eso me gusta. En el caso de Fox y de Calderón y todo, pero la fe era una cosa familiar muy espantosa. Pero son no sé cómo panistas. decirles, querían que todos nos hincáramos con ellos. Pero ese es el panismo. Pero, por ejemplo, yo de Beatriz Gutiérrez no sé qué religión tiene. Sí, de los hijos de Andrés Manuel tampoco lo sé, y me parece muy sano, de hecho me parece, qué bueno, digo, no me metan en la vida familiar, no. Así es. En la vida pública. Eso sería lo correcto, claro. Sí. Pues, ¿qué México dejan ahora que se van a ir, queridas mosqueteras? ¿Qué esperan? Ya vas a empezar a... no me mandes, ¿a dónde me quieres mandar? No. Solo al cielo. Solo al cielo, como Santo angelito. Niño de Atocha, San Juditas Tadeo. No, sigue cerrado, sin oposición viable, con el partido Morena con muchos problemas internos y con una enorme fuerza política de López Obrador. Yo creo que empiezan a crecer algunas voces opositoras, que no necesariamente eso está traducido en oposición, es decir, en un partido. Tienes quizá voces que poco a poco van a ir creciendo en cuanto a oposición a muchas cosas, lo veremos. Ahorita con el tema del escándalo de Morena, bueno, ya verdaderamente falta que el presidente les haya llamado la atención 6 veces. Que les mande la cartilla ha moral, dicho verdaderamente que no lo hagan, que no debe de ser, que no quiere cachar a nadie, luego que no quiere que por favor ningún familiar vaya y se presente y diga que va de parte de él. Hay muchos funcionarios que a la fecha podrían estar haciendo ese juego palaciego, ¿no? En donde el presidente es muy tajante. Ahora, pues vamos a ver qué pasa con la elección de Morena, que sigue, la venimos platicando hace varias semanas en esta mesa, y aún no se ve con claridad si van a llegar a acuerdos, si el Padrón, si no, si Yadcol, si Mario, si Berta, si hacemos, es decir, hoy por hoy no tienes un escenario muy claro de qué es lo que va a pasar con Morena, por ende, qué es lo que va a pasar con los candidatos. Tienes 15 gubernaturas o 18 gubernaturas el año que entra, más el 21 con congresos locales, el congreso local y algunos congresos estatales. Es decir, el panorama para Morena y para el presidente pues está un poco incierto. ¿Pero qué voces crees que pueden crecer? ¿En quién piensas? ¿Jesús Silva, Herzog Márquez? No.
No, yo veo que puede haber muchos opositores, o sea, es decir, gente que no está de acuerdo, pero no hay una figura, no hay un liderazgo que pueda verdaderamente aglutinar esa oposición. Entonces, puedes tú decir, sí, pues hay opositores aquí y allá, pero no hay una estrategia clara de un partido de oposición que pueda hacerle frente. Ni siquiera te hablo de Morena, te hablo del presidente, porque el presidente al final, imagínate que deje Morena. Bueno, Elisa. y en ese sentido, fíjate, ahorita que lo decías, Marcela, que pues no hay voces de oposición, ni en partidos políticos, ni en empresarios, ¿no? Porque la voz fuerte es la de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y se ha aventado cada frase que está llena de contenido, y tan está llena de contenido que permanece y permea, ¿no? Están moralmente derrotados. Entonces, híjole, pero es tan cierto que entonces permea muy fácilmente. Pero ahora yo lo veo en gobierno, ¿no? Y en gobierno hay voces fuertes que acompañen, o en el partido de Morena. Yo creo que esa es también la pregunta que tendremos que hacernos, que no nada más es la oposición, sino también la gente que está dentro del gobierno y la gente que acompaña a Morena en el partido, los simpatizantes. ¿Realmente existe una voz que pueda dar seguimiento o contrapeso al presidente? O una voz uniforme dentro de Morena. No veo o no se escucha ninguna con una fuerza cercana. Yo creo que ahí la fuerza de Andrés Manuel sigue siendo la de un liderazgo social construido durante años, durante décadas, un liderazgo real. Moral también. Y moral, que ahora tiene una fuerza que ningún otro, ni en el partido, ni en la oposición, ni los empresarios, ni en... Entonces, bueno, estamos viviendo una situación ahí pues muy curiosa, en donde lo que estamos planteando es que ojalá esa voz, por ejemplo, del presidente, con esa fuerza moral, con ese liderazgo, no se vaya a despivotar, ¿no? Y que por ejemplo, sus creencias se mantengan en ese ámbito personal, que no vaya a permear en perjuicio de derechos, agarra un micrófono, libertades. Elisa, ya no se quedó en lo personal. Es fuerte, es decir, ¿no? Ya no es en lo personal. Cuando tú tomas un micrófono y en un meeting, tú haces extensivo y compartes tus creencias. Una cosa es en lo personal, en tu casa. ¿Lo enloquecerá el poder absoluto o no? ¿Va a permanecer firme en sus ideales o no? A ver, Carito. No quieren, ¿verdad? No quieren. No, tú haces una pregunta, la verdad es que muy, muy, muy padre, me gustó de hecho, ¿no? Nosotras, este grupo, esta mesa fantástica que tú lograste juntar, en la que siempre nos divertimos mucho, tomamos las cosas, no con falta de seriedad, pero tratamos de hacerlas más ligeras, porque la vida es muy intensa y el país está muy complicado. Y sería una locura negar. El país está complicado, pero no solamente el país, Julio, el mundo está complicado. México sí está en un proceso profundo de cambio. Como estamos volviendo a ver en Chile, que de pronto hay toda una generación, hay un mundo repleto de perdedores, cuando el mundo en los últimos 30 años es 7 veces más rico, 7 veces más tecnológico. Estoy inventando el número, no me lo tomen en serio. Lo que quiero decir es, ha crecido la riqueza, ha crecido el avance de la ciencia, hemos evolucionado como humanidad brutalmente, pero solo muy poquitos han visto esa evolución beneficiarles, o sea, tener acceso a estos medicamentos maravillosos de cáncer, pues son muy poquitos, porque lo que hay es una fábrica de muchísima pobreza, de desigualdad y peor aún de desesperanza. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en el Perú, lo estamos viendo en Líbano, o sea, lo estamos viendo por todo el mundo y México no es la excepción. Entonces, en este último programa yo lo que volteo a ver es, México tiene porque fue una gran mayoría, una gran esperanza en Andrés Manuel López Obrador, y yo sí creo que estamos en medio de un proceso brutal de cambio. Sí están cambiando las reglas del juego, sí están cambiando los códigos, muchísimas cosas están cambiando. Lo que no sé es a qué puerto vamos a terminar, y yo realmente ojalá, lo espero y lo deseo con todo mi corazón, que la cuarta transformación, porque sí es transformación, aunque los que odian a la 4T, sí están cambiando códigos, sí hay transformación, les guste o no, es una forma distinta de tener un contrato de gobierno, una forma distinta de pagar impuestos. Yo espero que todos los que están apostando a la derrota no sean los vencedores,
porque es el país el que está de por medio. Son los hijos de Elisa, son tus hijas, son todas estas generaciones, los hijos de Marcela, que lo que no tienen es lo que nosotros sí teníamos de jóvenes, Julio. Esperanza. Pensar que nos iba a ir mejor que nuestros papás. Yo ahorita veo que las personas toman 3, 4, 5 empleos y siguen sudándole para salir livianamente adelante. No es un país de vámonos de vacaciones y de la gozadera, es de gente que trabaja y que no obtiene casi nada por lo mucho que trabaja. Entonces, para mí, ese es el sentimiento. Me gustaría que nos viéramos en 5 años en alguna mesa otra vez para discutir si México pudo superar esta conmoción en la que está el mundo y en la que estamos también nosotros ahorita inmersos, lo querramos ver o no lo querramos ver. Sí, y a mí me encanta además ver, por ejemplo, a esta comunidad chilena, ahora que los mencionabas, a queridísimos amigos chilenos que hicieron de México un hogar en los momentos difíciles, que vinieron aquí a vivir ahí en el sur de la Ciudad de México, ¿no? En Villa Olímpica, toda esta, muchos amigos que son un ejemplo de pensamiento progresista, de lucha, de defensa de estos derechos y libertades de los que hablábamos. Y ver ahora a Chile manifestarse como se manifestó, en donde cerca de 1 millón de personas estaba afuera. Con la derrota económica del país, que era el milagro de nuestra América. Entonces dije, ¿qué ejemplo nos están dando? Alguien hacía la relación en la cantidad de habitantes que tiene Chile y que tiene México, estaríamos hablando en una manifestación que habrían salido, creo que 8 millones de mexicanos, comparando la cantidad de habitantes, ¿no? En relación al 1 millón que salió en Chile. Es decir, yo creo que hay lugares en donde en los momentos difíciles o en los más difíciles siempre surgen estas voces y esta esperanza que puede darle un giro. Y yo espero que en este gobierno se han planteado cosas muy importantes, como este tema de la desigualdad. Lo han traído muy claro, el hecho de la pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, de cómo en 30 años nos convertimos en el país con el peor pagado, ¿no? El peor pagado para los trabajadores en América Latina, México, una vergüenza. Y eso bandera y esa idea sí la traen muchos de los secretarios y secretarias de la actual administración. Entonces, ojalá y permee esta visión. Y ojalá la progresista también vaya ganando. Hay muchos comentarios. Les mando abrazos, saludos. Quiero despedirme de la mesa de todos los lunes y decirle a las mosqueteras que las vamos a extrañar bastante. Dice Adriana Gutiérrez desde Mérida. Verónica Acosta dice, no queremos que se retiren las mosqueteras ni en la Octava Televisión, ni en el radio. Felipe Sánchez acá dice, se les va a extrañar. Let dice, fue un gusto. Muchos de estos mensajes agradeciendo. Dice Salvador Valle, ya ponte a llorar. No, de ratito, Salvador, ahorita lo hacemos ya fuera del aire aquí. Lloremos, han cambiado los códigos. Yo les quiero cerrar esta mesa con una reflexión importante. No va a haber cuarta transformación si no se arregla el tema de la seguridad. Entonces, qué bueno que hablemos de lo que haya de economía y de las cuestiones sociales y de todo lo que se tenga que hacer, pero si no hay una política y una estrategia real en términos de seguridad, y si vamos como vamos, en caída libre, en ejecuciones y en esta ola de sangre, no puedes hablar de una cuarta transformación si este tema no está resuelto de fondo. Bueno, ya nos deprimió ahora sí en serio, ya Marcela. Dice, no se vayan, no se vayan. Varios están poniendo aquí, no se vayan, pero bueno. Pues se termina el tiempo. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Qué bonita convocatoria. Gracias. La verdad es que sí. Fuimos y nos veremos pronto. Sí, nos veremos pronto. Eso no hasta pronto, no es un adiós. 2019 les quiero decir. Y amigos, de verdad, que ya me llevo para el 2020, el 21 y los que vengan. Yo sí te quiero agradecer. Yo también. Muchas gracias, Julio. Yo también querido Julio. Qué convocatoria, qué libertad, ustedes qué gusto haber coincidido con estas mujeronas y con Julio en un gran espacio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Marcela. Gracias a todos y buena semana. Gracias, Carolina. No hay suficiente gratitud para Gracias, Elisa. Se acaba una temporada, pero a ver qué nos depara el destino. Gracias a todos ustedes, nos vemos mañana. Gracias.